Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Un acontecimiento que causó sensación en la prensa sensacionalista recientemente. Arzu Sabanci, conocida por sus años de secretismo con respecto a sus futuras esposas, habló por primera vez sobre la relación de su hijo, Hakan Sabanci, con Hande Erçel. La declaración, que rompió su silencio, se difundió rápidamente en redes sociales y se convirtió en tendencia. Si bien las palabras de Arzu Sabanci fueron elogiadas y generaron considerable controversia, también recordaron la crisis de Özge Ulusoy, ocurrida años atrás. Resaltaron una postura que se ha mantenido inalterada desde entonces. Arzu Sabanci enfatizó que no interfirió en la vida privada de su hijo. Si bien Sabanci elogió a Hande Erçel, afirmó que la estaban tergiversando. La vida privada de mis hijos es su decisión. Lo sabremos después, dijo, añadiendo que la familia estaba pasando a un segundo plano. Sin embargo, esta declaración trajo a la memoria el pasado incidente de Özge Ulusoy. Los usuarios de redes sociales comentaron: estas declaraciones son casi idénticas. Esta similitud alimentó el debate. Volvamos a 2017, cuando la separación de Haji Sabanci y Özge Ulusoy fue noticia. El nombre de Arzu Sabanci volvió a estar en el centro de atención. En ese momento, también corrieron rumores de que ella no quería la relación. Arzu Sabanci respondió a estos rumores diciendo: como padres, solo queremos la felicidad de nuestros hijos. Su uso de un lenguaje casi idéntico al que usa hoy sobre Hande Erçel no pasó desapercibido. La frase "nos enteramos de la ruptura igual que tú" fue un hilo conductor en ambas declaraciones. Arzu Sabanci, quien mencionó por primera vez el nombre de Hande Erçel, fue en realidad bastante moderada. Sabanci, quien elogió a la actriz hasta el cielo, la defendió como alguien que, en su opinión, había sido tergiversada. Ella declaró: la están retratando como algo que no es. En este sentido, hubo una diferencia con sus declaraciones sobre Özge Ulusoy. La popularidad y el afecto público de Hande quizás impulsaron a Arzu Hanım a hablar con más sensibilidad, pero, en esencia, parecía que sus declaraciones se repetían en gran medida. Estos paralelismos son poco comunes en la prensa sensacionalista. Los usuarios de redes sociales comenzaron a llamarlo el patrón Arzu Sabanci. Se bromeó sobre la similitud de las declaraciones. Las declaraciones de Ulusoy de hace años se yuxtapusieron con la declaración de Hande Erçel de hoy. Se compararon declaraciones similares, creando un término de moda. Esto avivó aún más el debate. Hande Erçel aún no ha emitido ninguna declaración. La actriz prefiere guardar silencio. Sin embargo, sus fans interpretaron las palabras de Arzu Sabanci como una gran victoria. Arzu, de quien se rumoreaba que desaprobaba a Hande, utilizó un lenguaje positivo por primera vez. Esto repercutió positivamente en la imagen de Hande, incluso en medio de la sombra de su separación. Estas palabras de elogio para Hande deleitaron a sus fans. El silencio de Hakan Sabanci al respecto también fue notable. Comparte una postura similar a la de su madre, quien sostiene que no interfiere en la vida privada de sus hijos.
Sin embargo, circulan rumores entre bastidores de que Hakan no está contento con esta declaración. Hakan siempre ha preferido mantener sus relaciones fuera del foco de atención. El hecho de que las declaraciones de su madre hayan dominado las noticias puede haberle molestado. La reapertura de viejas heridas, en particular, exacerba esta inquietud. El resurgimiento del nombre de Özge Ulusoy es un acontecimiento completamente diferente. La modelo, que había estado separada de la familia Sabanci durante mucho tiempo después de los sucesos de 2017, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Quienes recuerdan las declaraciones de Arzu Sabanci de aquella época han comenzado a reevaluar la situación de Özge. Algunos usuarios incluso comentaron: lo que se dijo sobre Özge en aquel entonces es, en realidad, idéntico a la situación actual. Esto, sin querer, ha vuelto a poner el nombre de Özge Ulusoy en los titulares. El hilo conductor de ambas declaraciones es su aparente descripción de la maternidad. Arzu Sabanci declaró que ella, como familia, permanece en un segundo plano, afirmando: no interferimos con Özge Ulusoy y Hande Erçel. Sin embargo, ante la opinión pública, estas declaraciones siempre se percibieron como un intento de acallar las acusaciones de desaprobación. En consecuencia, su credibilidad fue frecuentemente cuestionada. Una gran parte del público considera estas declaraciones diplomáticas. ¿Hasta qué punto las palabras de Arzu Hanum reflejan sus verdaderos sentimientos? Es un tema aparte. Las relaciones entre madres y sus futuras esposas siempre llaman la atención en el mundo mediático. Arzu Sabanci ha sido una de las figuras más mencionadas en este sentido. Ha sido un elemento central en la relación de Haji y Hakan. Por ello, cada palabra que pronunciaba le resonaba. El hecho de que alguien que no había hablado durante años hiciera comentarios por primera vez, en particular, atrajo aún más la atención mediática. Titulares como Arzu Sabanci rompe su silencio volvieron a acaparar la prensa sensacionalista. Esta declaración tuvo un significado especial para los fans de Hande Erçel. Durante mucho tiempo se especuló que Arzu Sabanci no quería a Hande. Sin embargo, ahora los elogios no paraban de llegar. Esto supuso un gran alivio para la afición de Hande. Se comentó que Hande ganó. Así se pintó una imagen positiva, incluso a la sombra de la separación. Al analizar la historia de los medios, vemos que este tipo de declaraciones siempre marcan un punto de inflexión. Después de Özge Ulusoy, las declaraciones sobre Hande Erçel han tenido el mismo impacto. El hecho de que estas dos declaraciones sigan siendo relevantes incluso años después demuestra la importancia de la familia Sabanci en la sociedad. Cada palabra de Arzu Sabanci no se queda solo en el seno de la familia, sino que se extiende a la sociedad en general. Esto, sin quererlo, la convierte en una figura conocida. Sus comentarios sobre Hande Erçel ya han quedado archivados. El énfasis de Arzu Sabanci en la tergiversación atrajo especial atención. No fue casualidad que presentara la misma defensa tanto para Özge Ulusoy como para Hande Erçel. La frase mostrar en público a las futuras novias como madres no deseadas se repitió en ambos casos. Esto sugiere que sintió la necesidad de defenderse sobre el mismo punto. Sin embargo, la verdadera pregunta es cuán convincentes resultan estas declaraciones para el público. Las reacciones muestran que la mitad de la sociedad no está convencida. El debate continúa en redes sociales.
Algunos consideran sincera a Arzu Sabanshi, mientras que otros creen que hizo una declaración táctica. La mayoría opina: repetir las mismas frases años después no es convincente. La reapertura de viejas heridas en particular cuestiona aún más la sinceridad de la declaración. Sin embargo, hay algo en lo que todos coinciden. Esta declaración dará que hablar durante mucho tiempo. Arzu Sabanshi ha vuelto a marcar la pauta. Desde la perspectiva de la prensa sensacionalista, es evidente que estas declaraciones son invaluables, ya que reviven viejas historias y generan nuevos debates. Las palabras de Arzu Sabanshi han unido eficazmente el pasado y el presente. Los nombres de Hande Erçel y Özge Ulusoy han vuelto a ser noticia. Esto demuestra una vez más el dinamismo del mundo del espectáculo. Una sola declaración puede arrojar luz sobre una historia que data incluso de años atrás. Ahora, todas las miradas están puestas en Hande Erçel. ¿Responderá la actriz a estas declaraciones o guardará silencio? No. La respuesta a esta pregunta es una curiosidad. Independientemente de la reacción de Hande, las palabras de Arzu Sabanshi ya han pasado a la historia. Esta declaración, que será recordada incluso dentro de muchos años, también podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Los elogios de Arzu Sabanshi han revitalizado su imagen. Ahora la pelota está en la cancha de Hande. La pregunta clásica de la industria del entretenimiento es, una vez más, ¿se repite la historia? Los comentarios de Arzu Sabanshi sobre Özge Ulusoy y los de Hande Erçel fueron casi idénticos. La única diferencia fue la abundancia de elogios dirigidos a Hande, lo que mejoró el panorama actual. Sin embargo, considerando las similitudes, es evidente que existe una actitud inmutable dentro de la familia Sabanshi. Por eso, esta declaración será recordada durante mucho tiempo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.